que el Señor, como siempre lo hace, Él nos ministre con la palabra, nos edifique, nos alimente, como siempre Él lo hace. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque en medio de las alabanzas que hemos entonado, los cantos aprendidos, tú te has glorificado, Señor. Sin duda podemos entender, podemos comprender, podemos discernir, entender y podemos sentir que tú te has glorificado, Señor. Porque cuando un pueblo te alaba y te adora con gozo, con alegría, con sinceridad, con gratitud en el corazón, no solamente tú te glorificas, te levantas de tu trono y extiendes tu mano para bendecir a tu pueblo, Señor, porque así eres tú, Señor. Cuando llega a tu trono nuestra alabanza y nuestra adoración como un perfume grato, entonces tu mano se mueve, tu brazo poderoso se mueve para ministrar, para bendecir, para edificar, para consolar, para fortalecer a tu pueblo, Señor. Y creemos que eso lo has hecho en medio de la alabanza, Señor, en medio de la adoración. Tú te has glorificado. Por eso no hay nadie como tú, Señor. Nadie hay como tú. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el alfa, eres la omega, eres el principio, eres el fin, el que era y el que ha de venir, y tu iglesia te espera, Señor. Así que ahora pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos ministres también a través de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, Señor, para que tú deposites en nosotros tu semilla, la semilla de tu palabra, la semilla de tu palabra que nos limpia, que nos purifica, que nos alimenta, que nos edifica, que nos da luz. Así es tu palabra, Señor. Pero también tu palabra nos quebranta el corazón endurecido, porque tu palabra, dijo Jeremías, es como el martillo que quebranta el corazón endurecido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos para ti en esta tarde, Señor, y pedimos que tu palabra dé fruto para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Y la iglesia dice amén y amén. Dele un aplauso de alabanza a Jesús, porque Él siempre nos alimenta con su palabra. Gracias, Señor. Bien, en el día de hoy voy a terminar el tema que inicié hace 2 semanas, titulado La carne versus el espíritu, o en contraposición con el espíritu. Esta es la segunda parte. Y el texto que vamos a estar usando es, ya lo leímos, lo vamos a recordar, Romanos capítulo 8, versículo 5. Si me acompañan ahí en su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: porque los que viven o andan conforme a la carne ponen la mente o piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente o piensan en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Así es? Sí, muy bien. Quise irme un poquito hacia atrás para saber cuándo habíamos iniciado con esta serie, el Evangelio de Jesús. Y para sorpresa mía, llevamos casi 10 meses hablando de este tema desde julio del 2021, que fue cuando iniciamos esta serie, el Evangelio de Jesús. Me di cuenta que a través de los diferentes temas que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues Dios sigue siendo bueno, porque así es Dios. Uno de sus atributos es que Él es bueno. Él es bueno siempre, siempre. Él no cambia. Su bondad es la misma desde ayer, hoy y por los siglos. Y Él ha sido bueno edificándonos con su palabra. De hecho, este término evangelio, todos sabemos su definición. El término griego, que en el Nuevo Testamento se traduce evangelio, significa o denota las buenas nuevas del reino de Dios, o las buenas nuevas de salvación. Salvación que viene por medio y a través de Cristo. No hay otro medio, no hay otro camino. La salvación que tú y yo tenemos
surgió por medio y a través de Cristo, no a través de María, no a través de ninguno de los santos, ¿sí? Fue por medio de Cristo. Por tal razón, esa salvación debe de ser recibida por gracia, por fe, pero sobre la base de la muerte expiatoria de Cristo, pero también sobre la base de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión y de la esperanza que todos tenemos de su segunda venida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tienen la esperanza de su segunda venida? Jesús viene pronto. Me gusta cómo un diccionario de palabras sinónimas tradujo la palabra evangelio. Este diccionario tradujo la palabra evangelio como una verdad indisputable. Evangelio, una verdad irrebatible. Evangelio, una verdad irrefutable e innegable. ¿Quién puede disputar, quién puede rebatir o refutar o negar que solamente por medio de Cristo alguien que se arrepiente genuinamente recibe la salvación? ¿Quién puede refutar eso? Nadie, digan conmigo, nadie. Nadie, absolutamente nadie. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Que en realidad no es fácil porque una persona, para arrepentirse de todos sus pecados y cambiar de rumbo su vida, necesita valor. Porque mucha gente que no conoce al Señor el día de hoy no quiere entregarse a los caminos del Señor porque no quieren dejar sus estilos de vida, el estilo de vida que están viviendo. Así que por casi 10 meses Dios nos ha hablado una y otra vez acerca de la importancia de no solamente predicar el evangelio, sino de vivir de acuerdo al evangelio. Muy importante esto, mis hermanos. Hay que predicar el evangelio, pero hay que vivir el evangelio. ¿De qué le sirve a alguien predicar del arrepentimiento de los pecados si no se arrepiente de sus pecados? ¿De qué sirve? De nada, no sirve de nada. Entonces, Dios ha estado insistiendo acerca de la importancia de que prediquemos el evangelio. Hay mucha gente alrededor del mundo que todavía no conoce de Cristo. Hay que predicar el evangelio, pero a veces la predicación del evangelio tiene más impacto en la vida de una persona cuando es una predicación del evangelio silenciosa, es decir, a través del testimonio, viviendo el evangelio de Jesucristo. Bueno, el mensaje de hoy, como el de hace 2 semanas, entre otras cosas, tiene que ver con una pregunta que es desafiante. Y la pregunta es desafiante, no lo es porque yo la voy a hacer, sino porque la respuesta que cada uno de nosotros demos a esta pregunta, en ella se mostrará con nuestras acciones también nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué un cerdo se revuelca en el cieno? Porque es su naturaleza. Usted puede agarrar al cerdo, bañarlo, soltarlo nuevamente ahí donde él vive y se va a volver a revolcar en el cieno. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué los pajaritos cantan? Porque esa es su naturaleza. Siguiente pregunta. ¿Por qué los cristianos nos llamamos cristianos? Porque Cristo al salvarnos cambió nuestra naturaleza. Vivíamos bajo una naturaleza de pecado, ahora vivimos bajo una naturaleza espiritual, porque Cristo cambió nuestra naturaleza. Por lo tanto, entonces la pregunta es, si Cristo ya cambió nuestra naturaleza, ¿cómo debemos vivir los cristianos nacidos de nuevo? De acuerdo a la naturaleza de Cristo. Amén. Entonces, la pregunta a la que me quiero referir es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana en el día de hoy y los próximos días? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana aquí y ahora? ¿La estamos viviendo en base a la naturaleza de la carne o en base a la naturaleza del espíritu? Cada uno de nosotros resolvemos la pregunta de manera personal.
porque yo no conozco cómo es el rol de tu vida allá afuera, fuera de estas cuatro paredes. Así que las personas podemos elegir cómo reaccionar ante las pruebas. Esto es solamente un ejemplo. Podemos reaccionar ante las pruebas o tribulaciones en la carne. Voy a mencionar algunas reacciones en la carne. Imagínate que se te presenta una prueba, una necesidad, viene una tormenta a tu vida y la pregunta es ¿cómo reaccionas o cómo reaccionamos? Porque hay quienes reaccionamos enojándonos. Se enojan por las circunstancias que nos rodean. Como Caín se enojó y su enojo lo llevó a matar a su hermano Abel. Como Jonás se enojó también, porque Dios, siendo bueno, determinó en su soberanía salvar a toda la ciudad de Nínive, una ciudad pecadora. Y el tremendo de Jonás se enojó con Dios. Algunas otras reacciones que tenemos cuando se nos presentan las situaciones difíciles en nuestra vida es buscar culpables, como Adán, que cuando Dios lo cuestionó, le dijo: la mujer que me diste, Señor. Algunos otros, cuando nos vienen las situaciones difíciles en la vida, reaccionamos en la carne también, resintiéndonos, amargándonos. Y luego, si eventualmente se presenta la oportunidad, pues viene la venganza. Viene la venganza. Esto es una realidad que se vive allá en el mundo. ¿Por qué hay tanto asesinato el día de hoy? Bueno, por la maldad que se está multiplicando, pero en muchas ocasiones también es por deseos de venganza. Bueno, esa es una reacción, y obviamente es una reacción en la carne. Pero de igual manera está el otro lado, porque siempre hay dos lados en una moneda. El otro lado de la moneda es que un creyente que vive o que anda de acuerdo a la naturaleza del Espíritu podrá recurrir cuando viene una prueba, una tribulación, una tempestad fuerte a nuestra vida. Podemos recurrir al Señor. Podemos ir a su presencia y pedirle calma, pedirle consuelo, pedirle sabiduría, pedirle ayuda al Señor y preguntarle: Señor, ¿cuál es el propósito de esta prueba, de esta tormenta, de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me quieres enseñar, Señor, con esta situación? Y poner nuestro espíritu atento a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere enseñar. Es muy importante que si tú dices que eres nacido de nuevo, eres cristiano, podamos estar bien conectados con lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere ministrar. Todos sabemos que Dios usa la adversidad para acercarnos a Él. ¿Qué hace Dios? Dios usa la adversidad para acercarnos a Él. Eso es misericordia de Dios. No sé si usted lo ve así. Pero en medio de una situación difícil, la reacción inmediata de alguien es alejarse de Dios. Dejar de orar, dejar de estudiar, ministrar, meditar en la palabra del Señor. Esas son las reacciones naturales que esta carne luego nos lleva o trata de propiciar en nuestra vida. Todos sabemos entonces que Dios usa la adversidad para acercarnos a Él, y también Dios usa la adversidad para que cada día vayamos alcanzando madurez espiritual, para que vayamos madurando espiritualmente y vayamos dejando de ser niños espirituales. Si reaccionamos firmes en la fe, porque luego hay quienes enseñan y dicen: hay que reprender al diablo, hay que atar al diablo, hay que quebrarle los cuernos al diablo y pisarle la cola al diablo. Error. Al diablo no se le ata, tampoco se le reprende. Al diablo se le resiste firme en la fe. Firmes en la fe. En medio de nuestras aflicciones, cuando resistimos firmes en la fe, en medio de nuestras aflicciones, estas se convierten, escuchen esto, en un puente hacia una relación más profunda con Dios. Un puente que me lleva a la presencia de Dios.
Pablo decía, ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Extendernos hacia lo que está delante, construir un puente de relación más profunda con Dios. Pero si alguien reacciona en la carne, está el otro lado también. Habrá un abismo que nos separará de Él. Por lo tanto, hoy Dios en su gracia y en su misericordia sigue con su dedo puesto en el tema, la carne versus el espíritu, o en contraposición con el espíritu. Esto en continuidad con lo que Pablo nos viene enseñando ya desde hace algunas semanas acerca de la lucha contra el pecado, la cual todos enfrentamos en el día a día debido a que todavía en nosotros hay lo que se conoce como el pecado residual. Tenemos una lucha y seguiremos teniendo esa lucha cada día con nuestra carne. Recordemos la exclamación del apóstol Pablo en Romanos 7:24 cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Solamente el Señor. Dijimos hace 2 semanas que el cuerpo de muerte dejará de ser cuerpo de muerte cuando le venga al cuerpo la muerte. ¿Sí? Lo voy a repetir para que nos quede claro. A este cuerpo de muerte dejará de ser cuerpo de muerte cuando le venga a este cuerpo la muerte. Ya cuando terminen los días de nuestra vida en este mundo, nos iremos a gozar por toda la eternidad en la presencia del Señor. Porque ahí este cuerpo ya no será el mismo cuerpo, porque este cuerpo será glorificado en su presencia. Para nadie pues es ninguna sorpresa que hay una lucha entre la carne y el espíritu. No es ninguna revelación, hay una lucha. Pero nuestro deber como cristianos nacidos de nuevo es reaccionar en el espíritu antes que en la carne. Cuando se nos presentan problemas, situaciones, circunstancias, o cuando vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el día a día, y le tengo noticias, las cosas en este mundo no van a mejorar, van a seguirse poniendo peor y cada día peor, y como decimos en México, color de hormiga se van a seguir poniendo. Pero los cristianos nacidos de nuevo vamos a ir reaccionando en el espíritu en la medida que todo eso siga sucediendo y sigamos viendo todo lo que se sigue viendo. Vamos a reaccionar en el espíritu si andamos en el espíritu. Pero si alguien anda en la carne, se va a dejar envolver y arrastrar por la corriente de este mundo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 1. Él escribió lo siguiente, Efesios 4:1. Dice él: yo preso en el Señor. Y quiero aclararle así entre paréntesis que no solamente el apóstol Pablo era un prisionero de Jesús, literalmente estaba prisionero. Esta carta particularmente, junto con algunas otras cartas más como la de los Gálatas y los Filipenses, se les conoce también como las cartas de la prisión, porque Pablo las escribió precisamente estando en una prisión. Y mire lo que escribió Pablo: yo pues, preso en el Señor, les ruego. Podía exigir porque tenía autoridad espiritual, pero no lo hizo. Él hizo un ruego. Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y yo, cuando yo leo estos textos, yo pregunto: ¿quién estando preso injustamente y por la causa de Cristo en una prisión en Roma da los siguientes consejos? ¿Saben quién? Solamente una persona que está en el Espíritu, que está en Cristo y viviendo en el Espíritu. Miren los consejos que da. Dice Pablo entonces, retomo el versículo 1: les ruego que anden como es digno de la vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿O qué es lo digno de nuestra vocación? Versículo 2: que anden con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros.
soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esposas, soporta con paciencia a tu esposo. Esposo, soporta con paciencia a tu esposa, porque todos somos imperfectos, unos más que otros. De imperfectos todos tenemos algo, ¿sí? Pero el consejo de esto es lo que es digno de nuestra vocación. Así es como debemos andar. Los cristianos así debemos andar. No buscando represalias cuando hay un conflicto en el matrimonio o cuando hay un conflicto en la familia. Buscando a ver el momento, a ver en qué momento me la paga. No es así. Los cristianos no debemos andar así. Más bien dice Pablo, anden con toda humildad, con mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos con los otros. Este término soportar es un término que a veces, yo sé que ustedes lo saben porque ya hemos hablado de su significado, pero este término soportar habla de aguantarnos. Aguanta a tu esposa, aguanta a tu esposo, aguanta a tus hijos, aguanta al hermano en la congregación. También se traduce soportando se traduce padecer o sufrir o tolerar. Y todo esto, aguantar, padecer, sufrir, tolerar, por causa del amor a Dios, por causa del amor que tenemos para con Dios primero y luego entre los hermanos en Cristo. ¿Cuántos varones aman a su esposa? ¿Por qué toleramos a la esposa? Porque le amamos. Y de la misma manera la esposa nos tolera porque nos aman. Ya la está abrazando ahí el hermano. Muy bien, muy bien. Nos toleramos y la base de esa tolerancia y de ese aguante, la base de todo eso pues es el amor. Los cristianos debemos también tolerarnos, soportarnos, ser pacientes los unos con los otros porque nos amamos. Digan que sí, aunque sea por fe. Nos amamos. Nos amamos como cristianos. Ahora la pregunta es, ¿se puede soportar a los hermanos en una congregación esta o cualquiera? ¿Se puede soportar a los hermanos que son difíciles de tratar, sí o no? Sí, cuando se anda en el espíritu. Cuando se anda en la carne, dicen, ni me lo pongas enfrente. Ya vamos a ver más adelante lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Sí podemos entonces tolerarnos los unos a los otros andando en el espíritu, no en la carne. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad. La unidad ya está ahí, hay que guardarla, hay que cuidarla. La unidad del espíritu en el vínculo, en la ligadura de la paz. Mira lo que dice el versículo 4, un cuerpo. No dice muchos cuerpos. Dice un solo cuerpo, somos parte de un cuerpo. Un espíritu, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice Pablo. ¿Sí? Unidad. Cuando yo estaba meditando en estos textos que a lo largo de los años que tengo caminando con el Señor, no solamente los he predicado, sino que hemos meditado en ellos y cada vez que tocamos estos textos, inmediatamente luego Dios empieza a inquietar nuestro corazón. ¿Cuánto nos falta entender que somos miembros de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo? Nos falta entendimiento, hermanos. Nos falta entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si entendiésemos que somos un cuerpo en Cristo, estaríamos plenamente convencidos que nos es necesario estar conectados con el Espíritu de Dios para podernos conectar con los demás miembros del cuerpo de Cristo. No sé si me alcancé a dar a entender. Es necesario entender y tener la convicción de que primero necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios para podernos conectar los unos con los otros. Cuando esto no sucede, cuando no, por alguna razón, la que sea,
cuando no nos podemos conectar los unos con los otros, algo está mal. Algo está mal aquí en el corazón. Y perdóneme que lo diga de esta manera, pero la iglesia de hoy en el mundo nos parecemos mucho a la iglesia de los Corintios en el tiempo de Pablo. La iglesia de los Corintios, a los que el apóstol Pablo en su primer capítulo, ya de entrada en el primer capítulo, Pablo empieza a tratar un problema de división que había dentro de la iglesia. Y les hace una pregunta desafiante y Pablo les dice: oigan, Corintios, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué Pablo les hace esta pregunta? ¿Porque no sabía? No, sí sabía, porque le habían informado los de Cloé que había divisiones entre los hermanos de la iglesia en Corinto. ¿Acaso está dividido Cristo? Porque algunos dicen: yo le creo a Pablo, yo le creo a Apolos, yo le creo a Pedro, yo le creo a Cristo. Hermanos de esta casa de oración aquí en Fontana, pregunto, tomo la misma pregunta de Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Usted sabe por qué existen tantas organizaciones y denominaciones cristianas con diferente apellido dentro del mismo cristianismo? ¿Usted sabe por qué? Porque hay divisiones. Porque cada quien dice: yo defiendo la teología de Pablo, yo defiendo la teología de Pedro, yo defiendo la teología de Apolos, yo defiendo la teología de Cristo. En otras palabras, yo defiendo mi doctrina bautista. Es más, para sorpresa mía, me di cuenta que dentro de la misma denominación bautista, lo más tremendo es que entre ellos hay más de 75 variedades de bautistas en medio de una misma organización. Diferentes bautistas que algunos los llaman los conservadores, algunos otros los llaman los liberales, los bautistas del norte, los bautistas del sur, los bautistas de la primera iglesia bautista, etcétera, etcétera, y sigue ahí. Otros dicen: yo defiendo mi doctrina carismática, yo defiendo mi doctrina metodista, yo defiendo mi doctrina luterana, yo defiendo mi doctrina calvinista, yo defiendo, y todo el mundo defendiendo. Mientras, escuchen esto, mis hermanos, Dios no ve muchas iglesias, Dios ve una sola iglesia, y es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo la que los ojos de Dios ven. El problema es que precisamente debido a la defensa de nuestras doctrinas, y no estoy diciendo, hay que defender la sana doctrina, hay que defenderla, que de hecho la misma doctrina no necesita ser defendida, la doctrina es la misma y se seguirá siendo la misma. Entonces surgen todas estas organizaciones y denominaciones cristianas que lo único que están haciendo es provocar y dividir la iglesia de Cristo. Y es una de problemas. Pero mire lo que dice Pablo, que dice la doctrina. Dice ahí Pablo en el mismo capítulo 4 de la carta a la iglesia de Éfeso, en el versículo 16, dice Pablo, Efesios 4:16: de quien todo el cuerpo, el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, todo el cuerpo, miren cómo dice, bien concertado, que se traduce bien coordinado. En la música tiene que haber coordinación entre las notas y las voces, ¿verdad? Tiene que haber coordinación, inclusive con las armonías que luego hacen los del coro. Tiene que haber una coordinación para que la música se escuche bien y los cantos suban a la presencia del Señor bien, en orden. Hay una coordinación. Ese es el sentido que le está dando Pablo. Todo el cuerpo bien coordinado o bien compaginado, en orden. Todo el cuerpo bien compaginado, bien coordinado y unido entre sí. Escuchen lo que dice a continuación:
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Todos tenemos diferentes actividades en el cuerpo de Cristo. Unos somos la mano derecha, otros somos la mano izquierda, unos somos la oreja, otros somos, algunos son la lengua, algunos otros son el pie izquierdo, etcétera. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Pero escuchen esto, ¿sabe usted cuál es una de las funciones más importantes de las coyunturas en el cuerpo humano? Una de las funciones más importantes de las coyunturas en el cuerpo humano es constituir o crear puntos de unión entre un hueso y otro con el fin de facilitar el movimiento del cuerpo. Si yo no tuviera un punto de movilidad en mi pierna derecha, aquí, si no hubiera una coyuntura, yo no pudiera hacer flexible mi pierna derecha. Estaría inmóvil porque no hay una coyuntura, no hay ese punto de unión que ayuda a flexibilizar el cuerpo humano. Bueno, no tengo la menor duda de que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir este texto, teniendo en mente precisamente la función de las coyunturas en el cuerpo humano. Es decir, un miembro del cuerpo, escuchen esto mis hermanos, que nos quede muy bien claro. Un miembro del cuerpo como somos tú y yo no puede decir yo voy a funcionar de manera aislada. Dependemos de los demás miembros del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo funcione bien, adecuadamente. Hace 2 semanas iniciamos estudiando algunas enseñanzas que contienen este pasaje. Y la primera, yo dije, la primera de las enseñanzas que de lo que está hablando Pablo en Romanos capítulo 8, de los versículos 5 al 11, es que los cristianos y los no cristianos vivimos bajo 2 principios de vida que son totalmente opuestos el uno al otro. Ya lo dice el versículo 5, los que viven o andan conforme a la carne y piensan en las cosas de la carne, o los que viven conforme al Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes piensan en practicar la inmoralidad sexual? Pues los que quieren satisfacer la carne. Por el otro lado, ¿quiénes son los que piensan en buscar cada día ser llenos del Espíritu Santo y agradar al Espíritu Santo? Los que quieren satisfacer el Espíritu Santo porque viven para satisfacer el Espíritu Santo. Así que Dios le ha dado vida a la iglesia y esa vida es la vida del Espíritu. Escuchen, Dios nos dio vida, la vida del Espíritu. ¿Para qué creen ustedes? Pues para vivir en el Espíritu y no en la carne. Dios nos dio vida a través de su Espíritu Santo. Ahora, antes de continuar explicando un poco más lo que significa vivir en el Espíritu en contraposición con el vivir en la carne, es necesario aclarar lo que Pablo ha dicho en el versículo 5 que ya leímos. El versículo 5 no es una exhortación a vivir de cierta manera, sino más bien es una firme declaración o una afirmación de un hecho en la vida misma. ¿Cuál es ese hecho? O se vive en la carne o se vive en el Espíritu. Nuestros hechos y nuestras acciones lo demuestran. Por eso la pregunta, ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿En base a la naturaleza carnal o en base a la naturaleza espiritual? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, Pablo está haciendo una exhortación o un ruego o un llamado a andar en el Espíritu. No es una afirmación, no es una firme declaración, es una exhortación. Y es muy diferente la exhortación a la afirmación que hace Pablo en el versículo 5 de Romanos 8. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, dice Pablo. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de otra manera. Dice Pablo, les doy este consejo: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, cuando alguien nos da un consejo, tú decides si llevas a cabo ese consejo o no. Eso es lo que Pablo está haciendo. Les está dando un consejo a través de este ruego. Les ruego, les aconsejo
que anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo en el versículo 5, lo repito, no es una exhortación, es una afirmación. Esto significa que esta afirmación que Pablo está haciendo debe de ser una realidad en la vida de todos aquellos que ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Debe de ser una realidad a pesar de nuestras luchas contra el pecado. Esto significa que ahora en Cristo es nuestro deber vivir de una manera diferente a como vivíamos antes. Si antes éramos mentirosos, ladrones, parranderos, jugadores, etcétera, ahora ya no tenemos esa naturaleza carnal. Así que no es una exhortación lo que Pablo está diciendo en el versículo 5, sino una afirmación de un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que fuimos regenerados y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, ya no andamos o ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 9. Lo vuelvo a enfatizar. Mire lo que dice Romanos 8:9. Sin embargo, dice Pablo, ustedes no están en la carne. ¿Qué dice? Ustedes no están en la carne, no viven según la carne. Por ejemplo, cuando cuando el esposo le llama a la esposa, que la esposa no está en casa, le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la esposa le puede responder diciendo, estoy en la tienda, ahí estoy. Alguna otra pudiera decir, estoy en el mall. Alguna otra mujer puede decir, estoy en la iglesia. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Dice Pablo ahí, versículo 9, si en verdad el Espíritu de Dios mora o habita en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La carne o el Espíritu, ¿cómo vivimos? ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? Si eres un cristiano, una cristiana nacida de nuevo, estás en el Espíritu. ¿Hay lucha en esto? Sí hay lucha, ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir, y la lucha seguirá. De tal forma que el Espíritu Santo establece su morada en la vida de una persona regenerada, y la evidencia de esa regeneración es justamente la manifestación del fruto del Espíritu. Alguien que ya ha sido regenerado, alguien que ya ha sido salvado, alguien que ya nació de nuevo, manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. También en Lucas capítulo 6, nuestro Señor Jesús hizo un símil cuando Él dijo, escuchen bien la similitud que hizo Jesús. Cada árbol, dice el Señor, se conoce por el fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, refiriéndose al hombre regenerado y salvado, nacido de nuevo, del buen tesoro del corazón sacará lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón sacará lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A Nicodemo el Señor Jesús le dijo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le dijo, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, la carne producirá carne, el Espíritu producirá fruto del Espíritu. El cristiano nacido de nuevo que está en Cristo, que ha sido nueva criatura, ya no está en la carne, ya no vive en la carne, vivimos en el Espíritu. Esa es la realidad, esa es la afirmación que Pablo está haciendo. No es una exhortación,
Por eso estamos aclarando que no es una exhortación, sino una afirmación de ese hecho. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo es especialista en valerse de los textos de la Biblia, por supuesto mal interpretada, para atacar y mantenernos en condenación a los cristianos. Y cuando el enemigo viene a atacarnos para tratar de mantenernos en condenación, eso puede llevar a un cristiano a no disfrutar de la seguridad de su salvación y a dudar: ¿de verdad seré salvado? ¿De verdad ya habré nacido de nuevo? Porque luego vienen las insinuaciones del diablo y nos dice: a ver, tú dices que eres nueva criatura, 2 Corintios 5:17, y lo mencionas y te lo sabes de memoria. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero dice el diablo, ¿ya se te olvidó lo que hiciste hace 20 años? Ahí está la condenación. No sé si les ha pasado. Bueno, cuando eso venga, cuando el diablo use aún las mismas escrituras mal interpretadas, tú puedes recordarle a él Romanos 8:1: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los salvados, los regenerados, los justificados. Los que ya no andamos o vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De tal forma que son los incrédulos, los no regenerados, los inconversos, los que siguen los impulsos de su naturaleza pecaminosa, los que andan viviendo conforme a la carne. ¿Quiénes? Los incrédulos. Oiga, que un incrédulo que no ha nacido de nuevo sea un adúltero, que ahorita anda con una, engaña a su esposa con una y con otra, se entiende. Pero uno que se dice cristiano, practicando el adulterio, no se entiende. Así que Pablo está describiendo aquí en el versículo 5 entre la carne y el espíritu. Pablo está describiendo un estilo de vida que se caracteriza en el caso de los que viven según la carne, practicando el pecado, viviendo conforme a la carne. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Acuérdese que el Espíritu Santo es como esa alarma que se enciende para alertarnos, para cuidarnos. Los que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros somos los que poseemos una nueva vida en Cristo, y por ende pues somos impulsados, o nuestras inclinaciones son hacia satisfacer los deseos del Espíritu que mora en nosotros, para que de nuestro ser interior surjan sentimientos espirituales, motivaciones espirituales, pensamientos espirituales, una voluntad rendida al Espíritu, una adoración espiritual, no una adoración carnal. Ahora, ¿hay lucha en todo esto en la vida cristiana? Sí, pero a quien tú más alimentes, ese es el que va a prevalecer. Si alimentas la carne, si a la carne la estás satisfaciendo todos los días, la carne va a prevalecer. Pero si alimentamos más el espíritu va a estar fuerte en medio de esa lucha. De manera que ahora en Cristo nuestra vida cristiana es completamente sobrenatural. Dije esto: nuestra vida cristiana es completamente sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que es sobrenatural porque fuimos justificados por la justicia de Cristo, no por la nuestra. Por eso es sobrenatural. Es sobrenatural porque estamos siendo santificados no por nuestras buenas obras, sino por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestra vida está siendo santificada cada día en una santificación progresiva, pero esa obra la hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, lo que Pablo está describiendo en el versículo 5 son dos personas muy diferentes: los incrédulos que viven conforme a la carne y los creyentes que viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne son dominados por el egoísmo, por el deseo de buscar su propia satisfacción, su propia gloria, y en ese sentido pueden ser personas moralmente buenos, o algunos otros pueden ser personas abiertamente depravados o malvados, pero al final de cuentas andan viviendo conforme a la carne, porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos y están en una enemistad contra Dios. ¿Sí se entiende? ¿Sí?
Pero por otro lado, los cristianos tenemos una nueva motivación y un nuevo deseo que antes no teníamos. Ahora esa nueva motivación que tenemos aquí en nuestro espíritu es a obedecer, a agradar y a glorificar a Dios con nuestra vida. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿En la carne o en el espíritu? Vivimos una vida cristiana no perfecta, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Pero sí vivimos una vida cristiana bajo el temor de Dios, de una manera sincera. El cristiano verdadero reconoce y se caracteriza porque en la batalla sigue luchando. En la batalla puede caer, pero se levanta. Viene el pecado, pero se arrepiente y se aleja de él. Y ya hemos dicho que es muy probable que seguiremos perdiendo batallas, pero la guerra de guerras ya está ganada porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan gloria a Dios al Señor? Cristo ganó la batalla, la guerra de guerras en la cruz del Calvario. Mientras nosotros estemos en este mundo, seguiremos perdiendo batallas, pero la guerra de guerras se ganó en la cruz. Amén. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que ninguno de nosotros, podemos ni debemos evaluar o calificar la vida de un cristiano por momentos o por episodios en su vida particulares, episodios en su vida particulares que pueden ser buenos o pueden ser malos. Más bien tenemos que evaluar a una persona por las evidencias y el testimonio que manifiesta esa persona. Por ejemplo, si un creyente dice una mentira, y esto es solamente un ejemplo, los cristianos no debemos decir mentiras, ¿verdad que no? Bueno, pero si eventualmente un cristiano miente de una manera eventual y en su imperfección de la vida tuvo un desliz y un tropiezo errado, no lo podemos etiquetar como un mentiroso, ¿verdad que no? ¿Sí o no? No, tuvo una eventualidad, quizás se le chispoteó por ahí, ¿verdad? Pero si una persona, aquí está el otro lado, si una persona constante y continuamente está mintiendo y sus propias mentiras se las cree como verdades, entonces la Biblia dice en 1 de Juan 3:7: hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. Practicar constante y continuamente el mismo pecado. Pero luego en la práctica sucede que etiquetamos a las personas como mentirosos, pero no estamos viendo el cuadro completo de su vida, las evidencias de su cristianismo, y luego lo señalamos y decimos: ese hermano es un mentiroso, ten cuidado con él. O ese hermano es esto, aquel hermano es aquello. ¿Y ya viste el cuadro completo o estás viendo solamente los puntos negros? ¿Se fija cómo nos parecemos tanto no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia de los Corintios también? Hay un refrán que todos conocemos, porque Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. El refrán dice: la práctica hace ¿a quién? Al maestro. ¿Saben que Satanás y sus hijos son maestros del pecado? Sí. ¿Por qué? Porque constante y continuamente están practicando los mismos pecados. Por eso a Satanás se le conoce también como el padre de mentira, como el acusador de los hermanos, como nuestro adversario. Y los que son hijos del diablo, pues trabajan como el diablo, practicando constante y continuamente, pero no así los hijos de Dios.
especialmente los que andan o pretendemos andar en el Espíritu. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la vida del verdadero cristiano, aquel que ha sido salvado, regenerado, justificado con la vida del Espíritu morando en él, se va a dirigir siempre hacia lo de Dios. Vamos a tratar de buscar siempre lo de Dios, no lo de este mundo. Vamos a tratar de vivir gobernados por el Espíritu Santo de Dios, porque ahora vivimos conforme al Espíritu y somos dominados por los impulsos y los deseos del Espíritu. Así que en el mundo, mis hermanos, solamente hay dos tipos de personas que viven bajo dos principios que son totalmente opuestos el uno del otro: los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Más claro que eso, estoy tratando de ser lo más claro posible. Por lo tanto, entonces, entendiendo que hay dos tipos de personas, los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu, la segunda enseñanza que Pablo ofrece en este pasaje de Romanos capítulo 8, versículos de 5 al 11, no lo vamos a terminar de estudiar todo, pero la segunda enseñanza que Pablo ofrece ahí son: si alguien vive en la carne, sus frutos serán de la carne. Es decir, los resultados o los frutos que se cosechen, los que andan en la carne o los que andan en el Espíritu, también serán completamente opuestos entre sí. El que anda en la carne no quiere adorar a Dios. El que anda en el Espíritu dice: ya quiero que sea la 1 de la tarde para ir a adorar a mi Señor en el día domingo. Pero eso debe de ser todos los días. No es domingo ahora. Hay quienes agarran la Biblia solamente el domingo y no la vuelven a agarrar hasta el siguiente domingo. Así que los resultados o los frutos que cosechan los que andan en la carne en relación a los que andan en el Espíritu también se oponen. Alguien que anda en el Espíritu quiere estar orando, buscando la presencia del Señor, buscando la sabiduría de Dios. El que anda en la carne se dice: sabiduría, no me basta mi sabiduría, yo soy bien inteligente. Bueno, Pablo dice en Romanos 8:6: porque la mente puesta en la carne es o cosecha o da fruto de muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es o cosecha o da fruto de vida y paz. Vida y paz. Muy importantes dos palabras. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Acuérdense que hace 2 semanas dijimos: la ley es la ley. La ley es la ley. Eso dice la ley. Y la ley de Dios, o sea, el que anda en la carne no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí notan el contraste que hay de lo que dice Pablo, que está presentando un contraste entre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu? ¿Sí se nota? Dice el versículo 6. Pablo dice que la mente puesta dominada por la naturaleza pecaminosa es muerte. Y no es que conduce a la muerte, aunque eso es verdad. Lo que Pablo está diciendo es que esa mentalidad en sí misma es muerte, porque esa mentalidad no es otra cosa que el resultado de alguien que está espiritualmente muerto. En otras palabras, una persona piensa de manera muy carnal y se conduce de acuerdo a esos pensamientos carnales porque no tiene vida espiritual. El que tiene la vida del Espíritu dice: no, yo voy a buscar agradar a Dios. ¿Se acuerdan del mensaje ahí en Apocalipsis capítulo 3? El mensaje de la iglesia de Sardis fue en Apocalipsis 3:1. El Señor le dijo: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, los de la iglesia en Sardis estaban ahí en la iglesia, iban al culto todos los domingos o todos los días que se reunían, iban ahí, estaban vivos pero muertos espiritualmente, porque la vida del Espíritu no estaba en ellos, no fluía la vida del Espíritu. La vida que da la palabra de Dios no hacía eco en su ser interior. Estaban ahí en la iglesia pero muertos espiritualmente. Pablo le dijo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 2 versículo 14, reprendiendo
tremendos de la iglesia en Corinto, les dijo: el hombre natural no percibe, no discierne, no detecta. El hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Usted está captando la enseñanza espiritual de lo que estamos hablando aquí? ¿Por qué cree? Porque esto es espiritual. Porque usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela, nos trae la luz de la palabra. Pero el hombre natural no capta, no discierne la palabra, porque para él son locura. No las puede entender porque han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Así se disciernen las cosas del Espíritu, espiritualmente. Por ejemplo, para ellos el evangelio es locura. Vivir para agradar a Dios es una locura. Los que no conocen a Dios dicen: no puedo entender cómo eres capaz de pasar 2 horas metido en ese lugar, dizque alabando al Señor y escuchando el consejo de la palabra. No lo puedo entender. La vida es una y hay que gozarla, hay que vivirla. Sí, lo que no te dicen es que viviendo la vida en la carne te va a conducir a la muerte eterna, al destino eterno. Así que la mente carnal no puede dirigirse a Dios, porque Dios es la fuente de vida. El hombre carnal está y seguirá estando muertos a menos que Dios sople en él aliento de vida, como nos fue soplado a nosotros el aliento de vida. Éramos polvo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 1, dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Él. Una nueva vida en Cristo, para vivir la vida cristiana en el Espíritu. Todos sabemos que la gente inconversa busca satisfacer sus deseos con las cosas que este mundo está ofreciendo, porque el corazón del inconverso es una fábrica de anhelos insatisfechos. Hoy tienen algo y mañana ya no lo quieren porque ya no les satisface. Vea cómo está la gente allá en el mundo. Se casan el día de hoy y al año ya están insatisfechos y quieren cambiar a esa mujer por otra. Es una fábrica de anhelos y deseos insatisfechos. Pero Dios creó al hombre para disfrutar de una vida abundante. Escuche esto que voy a decir a continuación. Dios nos creó al ser humano para disfrutar una vida abundante, pero únicamente estando en comunión con Él. Es de esa manera que podemos disfrutar de una vida abundante, como la vida abundante que disfrutaban Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Allí el hombre estaba en plenitud de vida porque estaba en plenitud de comunión con Él. Y tú y yo no necesitamos esperar a llegar a la presencia del Señor para vivir una vida plena, espiritualmente hablando. Podemos vivirlo aquí cuando tenemos comunión con Él a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Pero a veces no lo hacemos. Pero si nos pasamos 1 hora en el teléfono celular, ahí en el Facebook y en las redes sociales. Pero no podemos darle al Señor 1 hora para estar en su presencia. Esto quiere decir que la vida humana solamente puede reverdecer, florecer y dar fruto espiritual en Dios, no separado de Dios o sustituyendo a Dios por las cosas de este mundo, por las cosas creadas. Así que Pablo dice en el versículo 6, la mente que está puesta en las cosas del Espíritu va a cosechar vida y paz, en contraposición con la mente que está puesta en la carne. Va a cosechar pues todo lo que este mundo está ofreciendo, ¿verdad? Esto no quiere decir que solamente disfrutaremos de esa vida y de esa paz cuando lleguemos a su presencia.
Eso es verdad, allá la disfrutaremos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 6 es que el creyente puede disfrutar de esa vida y de esa paz aquí debido a que ya tenemos la vida y la paz de Dios en Cristo. Por eso Jesús dijo cuando oró por los discípulos en Juan capítulo 17: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. La vida eterna. ¿Cuántos conocen la vida eterna? ¿Cuántos ya lo conocen a Él? El conocer a Cristo, el caminar con Cristo, nos da vida y nos da paz. ¿Cuántos tienen paz? Es vida y es paz. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es vida, mis hermanos. Ahora tenemos vida, tenemos paz para con Dios, habiendo sido justificados según Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz. Esto significa entonces que ahora no solamente tenemos vida y paz, sino que también tenemos gozo en el Señor. Cuando venimos a la casa del Señor hay que venir con gozo, no con tristeza, no con angustia. No diciendo, ay, tengo que ir a la iglesia, mejor no vengas. Con una actitud así, mejor no vengas. Cuando vengamos a reunirnos como hermanos en Cristo, vamos a venir con gozo en el Señor, porque podemos, con esa paz, con ese gozo, con esa vida del Espíritu, podemos vivir, podemos movernos, podemos reaccionar de una manera espiritual en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Cuando hay paz, cuando hay vida y cuando hay gozo, tenemos vida nueva. Por lo tanto, podemos tener paz en medio de las tormentas. Pero no solamente tenemos vida y tenemos paz, tenemos el gozo, que es nuestra fortaleza. El gozo es nuestra fortaleza. David escribió en el Salmo 16: bendeciré a Jehová, que es el que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Atravesó por pruebas y circunstancias difíciles el David, sí. ¿Sí? Pero él decía: bendeciré a Jehová, porque él me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 9, estoy en Salmo 16, 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Sí? Tú vas a poder venir con gozo a la casa del Señor cuando hayas experimentado el gozo en la presencia de Dios. ¿Sí? Este es un gozo, mis hermanos, que no es un gozo que tú y yo podemos producir o fabricar. Es un gozo, ese gozo solamente se obtiene estando en la presencia del Señor. Fue el mismo gozo al que el apóstol Santiago le escribió a los de la iglesia en Jerusalén. Ahí en su primera carta de Santiago, él les dijo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza en medio de las pruebas? La reacción primaria cuando atravesamos por una prueba, y más cuando esa prueba es muy difícil, es muy adversa, la reacción inmediata no es gozo, ¿verdad que no? A veces es tristeza, es desesperación, es frustración. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Bueno, quiero decirles que Santiago, cuando le está escribiendo a los de la iglesia en Jerusalén, tengan por sumo gozo, ¿saben en qué condición estaba la iglesia en Jerusalén? Estaban siendo brutalmente perseguidos. Algunos los estaban asesinando, algunos otros los estaban mandando al Coliseo romano y las bestias los estaban devorando. ¿Sí? Y entonces ahí, en medio de esa situación, Santiago les dice: hermanos, les ruego que tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Tienes una prueba? Cuando dice diversas, está suponiendo que hay varias. Tal vez tienes una necesidad económica, y en medio de esa necesidad económica hay enfermedad, y en medio de esa enfermedad hay escasez, hay hambre, qué sé yo.
diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero terminar compartiendo con ustedes la definición que escuché por ahí acerca del gozo. Una definición acerca del gozo. Dice esta definición: el gozo es la música que suena en nuestro interior cuando nuestro corazón está en sintonía con la frecuencia de la presencia de Dios. Eso es gozo. Voy a repetirlo una vez más, a ver si es este gozo que tú has experimentado. El gozo es la música que suena aquí en nuestro interior cuando nuestro corazón está en sintonía con la frecuencia de la presencia de Dios. Pero si tú estás en sintonía con tus problemas te van a agobiar. Y esos mismos problemas y esas mismas situaciones, tristeza, angustia, desesperación, te van a meter cada vez más en la cueva de tus sentimientos. Y si tú no sales de esa cueva como resultado de recibir el gozo de Dios, porque Dios te habló en su presencia, yo he experimentado esto. El diablo te va a meter más en la cueva. ¿Y cuántos saben que una persona que se mete cada vez más en una cueva, cada vez hay más oscuridad dentro de esa cueva? Hay más oscuridad. El asunto se pone más oscuro. Pero cuando tú conoces y vives en el Espíritu, tú vas a decir: voy a salir de esta prueba. Señor, ayúdame a salir de esta prueba. Voy a salir de esta cueva. Me voy a establecer en tu presencia, para que ahí en tu presencia, Señor, yo pueda experimentar ese gozo que proviene de ti, Señor. Y entonces empiezas a leer la Escritura y Dios empieza a hablar a tu corazón y a decirte: no te dejaré, no te desampararé. Así como estuve con Moisés, con Abraham, así como estuve con David, así como estuve con todos mis siervos, estaré contigo también. Y eso produce gozo. Y dices: wow, Señor, gracias. Gozo y paz en el Espíritu. Pero cuando no estamos en sintonía con el Señor, con su presencia, entonces vamos a tener muchos problemas, mis hermanos. Y no estar en sintonía con el Señor a través de escudriñar la palabra, meditar en la palabra y a través de la oración, son asuntos de la carne. Pero los asuntos del Espíritu es: en medio de la prueba, quiero estar ahí en su presencia. En medio de esta situación que desconozco cómo va a llegar la provisión, quiero estar ahí en su presencia. De eso se trata. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿En la carne o en el Espíritu? Se requiere vivir en el Espíritu. Hoy más que nunca se requiere de que los hijos de Dios vivamos en el Espíritu y no en la carne, porque si no, nuestras reacciones entonces van a ser muy carnales. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude. ¿Entendió el mensaje? Ahora viene la prueba del mensaje. Que no se nos olvide el mensaje. No seamos cristianos oidores olvidadizos. Le recomiendo que escuche los mensajes que nos dio nuestro hermano. Oidores olvidadizos. Hoy estamos escuchando el mensaje y mañana quizá ya se nos olvidó. Oremos. Les invito a que se pongan de pie y meditemos en la condición de nuestra vida cristiana, mis hermanos. Tu vida cristiana. Yo tengo que meditar en la mía y tengo que darle una respuesta a Dios con mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, queremos siempre estar en sintonía contigo, Señor. Y para estar conectados contigo es necesario conectarnos con tu Espíritu Santo, Señor. A veces o en ocasiones las cosas de este mundo, las actividades nos distraen, enfocan nuestra mirada en las cosas urgentes antes que en las cosas importantes. Señor, para nosotros como tus hijos no debe haber
cosa más importante que estar en tu presencia cada día, Señor. No solamente el día de hoy, domingo, que es el día del Señor. Cada día estar conectados ahí con tu Espíritu Santo para vivir la vida cristiana en el Espíritu y no en la carne. Para que cuando se presentan las situaciones difíciles, los problemas, las necesidades, las tribulaciones, aún la enfermedad, podamos darte una respuesta espiritual y no una respuesta en la carne, no buscando culpables, no enojándonos contigo, Señor, como lo hizo Caín, como lo hizo Jonás, como lo hizo el pueblo de Israel, sino confiando en ti, plenamente convencidos que en tu tiempo tú obrarás conforme a nuestra necesidad. Señor, yo te pido por cada familia de esta casa, Señor, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales en este momento y los que escucharán este mensaje, yo te pido, Señor, que no nos dejes de tu mano, Señor, que siempre, Señor, nos mantengas en el hueco de tu mano, Señor, ahí. Estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos donde cada vez se escucha más el sonar de la trompeta final. Y a la trompeta final, al sonido de la trompeta final, entonces tú vendrás. Vendrás por tu iglesia, Señor. Y tu iglesia te está esperando, Señor. Pero mientras tú vienes, queremos seguir luchando, queremos seguir viviendo en el Espíritu y no en la carne. Perdónanos, Señor, si nuestras reacciones han sido en la carne, Señor. Han sido reacciones de duda, dudando, Señor, de tu poder, de tu autoridad, de tu soberanía. Señor, guárdanos del peligro, guárdanos de la maldad de este mundo. Guarda cada familia, guarda a nuestros jóvenes, a nuestros niños, del pecado, de la maldad que se sigue multiplicando en este mundo, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor, como tu iglesia, podamos irnos y gozar por toda la eternidad en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Jesús? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Venga a los miércoles cuando pueda venir. Estamos orando, estamos adorando al Señor, estamos recibiendo la palabra. Si no puede venir el miércoles, véngase el domingo, pero que venga con gozo. Amén. Despídanse unos a otros, que Dios les bendiga. Las mujeres, por favor, anótense ya las que tienen planes de asistir a nuestra conferencia para mujeres. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.